Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, como siempre, por participar en esta actividad del Currículum de Fellows en Colombia. Estamos ya en nuestra segunda ronda y, pues bueno, hoy muy contentos de tener a un muy buen amigo, a John Liévano, que es nuestro colega y es en este momento el jefe del Departamento de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista de la PUCS. Y trabaja en el Hospital San José, en la Clínica de los Nogales y en la Clínica del Contrillón. Es un gusto tenerte con nosotros como expositor de nuestra charla. Te agradecemos mucho tu conferencia y lo que nos vas a enseñar hoy. Bienvenido al currículum. Pues yo es un gusto tenerte. Pues, Adelante, por favor. Desconocimiento pues del examen y no lo conozco. Me llama la atención lo que yo le decía, oiga, que los micrófono abierto. Sí. ¿Ya? Por favor, cerrar sus micrófonos. Perdón, John, adelante, qué pena. Listo, perfecto. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por la invitación a participar en estos foros, que me parece realmente son importantes para la educación médica. Nada, voy a tratar de, en los siguientes 30 minutos, espero no extenderme más, a hablar un tema que no es tan común, pero que definitivamente sí estamos viendo con más frecuencia, que es la disección coronaria espontánea. Quiero invitar a todos los fellows que si en algún momento pueden ir a nuestro hospital. Los voy a dejar con un video de 15 segundos mostrándoles qué es nuestro hospital. Yo no estamos viendo tu no, perdón, sí, ya lo estamos viendo, perdón. Bueno, bienvenidos a nuestro hospital cuando quieran visitarnos. Entonces, el tema que vamos a tratar es, digamos que, abreviado con el término de SCAT, que es disección coronaria espontánea. Voy a empezar mostrándoles un caso clínico que creo que ejemplifica bastante bien a qué nos vamos a referir. Esta es una mujer joven de 34 años de edad que nos ingresa 48 horas antes al hospital por un cuadro de infarto sin elevación del segmento ST, un score de Grace muy bajo, 94, que estaba clínicamente estable, no tenía ningún antecedente de importancia, su examen físico estaba dentro de límites normales, pero en el eco se observaba una quinesia de todos los segmentos apicales con una fracción de eyección estimada en un 49%. Por esa razón fue referida a angiografía coronaria y lo que vemos en la angiografía, en esta proyección de la descendente anterior, es que ven que su tercio proximal es completamente normal, pero a nivel del tercio medio y distal se observa un importante adelgazamiento y ven cómo queda retenido el medio de contraste en la porción medio distal del vaso, que es la mancha que estamos viendo ahí en la angiografía coronaria. Esta es una de las imágenes, digamos, más características y típicas de una disección coronaria espontánea. No es la más frecuente, en realidad esta imagen la vemos solamente en un 20-30% de los pacientes. Esta paciente en realidad evolucionó satisfactoriamente, pero persistió con dolor durante la hospitalización, por lo cual a los 7 días volvimos a repetir la angiografía coronaria para evidenciar si se había extendido o había pasado algo con la disección. Y lo que observamos es que persiste esa retención de medio en la porción medial y en realidad los otros vasos, como la circunfleja que están viendo ustedes a su mano izquierda, se observó angiográficamente normal y en un aumento de la descendente anterior se ve claramente el doble lumen, la retención de medio de contraste en la porción medial de la arteria. En realidad no hubo mayor cambio con respecto a la angiografía inicial, lo cual habla de una cosa importante, y es que si uno quiere seguir angiográficamente estos pacientes, pues evidentemente hay que darle mucho más tiempo. En realidad no hay una guía que nos diga hay que hacer angiografía a los 2, 3, 4 meses. Sin embargo, varias series han reportado que en general si uno va a hacer el seguimiento por angiografía, la angiografía en general debería hacerse por lo menos 4 o 6 semanas después del diagnóstico inicial.
¿A qué nos vamos a referir entonces? Nos vamos a referir específicamente a la disección espontánea, que es la formación de un falso lumen en la pared arterial que es ocupado por un gran hematoma. ¿Cuál es la incidencia en realidad dependiendo de las series de la disección espontánea? La disección espontánea, si uno mira las angiografías coronarias en general, en realidad el hallazgo de una disección espontánea es bajo, es menor del 0.5% de los casos. Ahora bien, si uno mira en el escenario de síndrome coronario agudo, ya la incidencia de disección espontánea es mayor, llega a ser alrededor de un 2 a 4%. Pero si uno mira mujeres jóvenes por debajo de 50 años que no tengan factores de riesgo en realidad significativos para enfermedad coronaria y con síndrome coronario agudo, la incidencia en realidad de disección espontánea aumenta. Y hay series como por ejemplo la serie canadiense que muestra una incidencia de alrededor del 24%, hay una serie japonesa con incidencia de alrededor del 35%, hay una serie francesa con una incidencia de alrededor del 36%, de forma tal de que lo que es claro entonces es que una mujer joven que no tenga factores de riesgo y se presenta con un síndrome coronario, debemos pensar que una posibilidad es una disección espontánea. Naturalmente hay que siempre entrar a descartar que no sea un vasoespasmo, que no sea una miocardiopatía por estrés, un Takotsubo, etcétera, pero habrá que tener en consideración esto. Aquí esta diapositiva nos muestra en las diferentes series las características importantes que uno debe tener en cuenta para pensar una disección espontánea. Uno, si ustedes se dan cuenta, lo primero resaltado a la izquierda es que la edad promedio de presentación de estas pacientes estuvo entre los 30 a 50 años de edad. Lo segundo es que la predominancia de la disección espontánea es fundamentalmente en mujeres. Más del 90% de los casos y de las series reportan que es una patología mucho más frecuente en mujeres. Y un concepto que me parece fundamental es que muchas series anteriormente la asociaron fundamentalmente relacionada a la disección espontánea, o bien con el embarazo o con el periodo peripartum. Hay descripciones de disecciones espontáneas muy tempranas del embarazo, en las primeras 4 o 5 semanas, pero lo más común cuando se presenta en el embarazo es en el último trimestre del embarazo y en los primeros 2 o 3 meses del puerperio, aunque se han observado disecciones espontáneas hasta un año después del parto. Sin embargo, lo que quiero hacer referencia aquí fundamentalmente es que hoy por hoy sabemos que la disección espontánea en realidad no se presenta tan frecuentemente en el embarazo, es decir, la gran mayoría de casos de síndromes coronarios agudos debidos a disección espontánea no se dan en mujeres embarazadas, de forma tal de que hay que buscar otras condiciones médicas. Desde el punto de vista histopatológico, ¿qué es lo que vemos? A la izquierda, pues vemos una muestra patológica en la cual vemos que en realidad el verdadero lumen está siendo comprimido por el falso lumen que está ocupado por un hematoma. Y desde el punto de vista histológico, lo que se ve en la diapositiva de la derecha o en la parte derecha de la diapositiva es como el falso lumen está ocupado por un gran hematoma que se expande axialmente. Ese hematoma usualmente digamos que se acompaña de infiltración de células inflamatorias a nivel de la túnica media, usualmente estos son neutrófilos, y también se encuentra un infiltrado periadventicial inflamatorio que está fundamentalmente conformado por eosinófilos, y eso es importante porque muchas veces en los estudios post-mortem, con el solo manipulación del vaso coronario, puede haber, digamos, disecciones traumáticas, y lo que habría para diferenciar es ese infiltrado periadventicial inflamatorio de células o de eosinófilos, y eso sería, digamos, la característica histológica de estas pacientes que tienen disección espontánea. ¿Por qué un paciente hace una disección espontánea desde el punto de vista de su fisiopatología? Digamos que hay dos teorías. En la parte alta de la diapositiva a la izquierda vemos pues cómo es el lumen normal del vaso. Y hay dos teorías que explican por qué un vaso puede tener una disección espontánea. En la parte de abajo lo que estamos viendo es una teoría que se conoce con la teoría como de afuera hacia adentro, en la cual, perdón, la teoría de adentro hacia afuera, en la cual hay un desgarro de la íntima, y a través de ese desgarro pues se produce la infiltración de sangre hacia la túnica media y se crea ese falso lumen que finalmente termina siendo ocupado por un gran hematoma expansivo. En la parte de arriba a la derecha, lo que estamos viendo es la segunda teoría, que es una teoría que se llama de afuera hacia adentro, en la cual no parece existir comunicación entre el verdadero y el falso lumen. Entonces parece que aquí lo que pasa es que hay
una ruptura de un microvaso, específicamente de un vasa vasorum o de unos vasa vasorum, y esa ruptura de los microvasos es lo que origina el hematoma dentro de la túnica media, y ese hematoma comienza a expandirse y a comprimir progresivamente el verdadero lumen. Entonces, digamos que no sabemos exactamente cuál es la fisiopatología. En algunos casos, sobre todo imagenológicamente, se ha observado en OCT que puede haber un desgarro intimal y esa parece ser el inicio de la disección, pero igualmente por imágenes de OCT no se ha logrado ver comunicación entre el verdadero y el falso lumen, lo cual apoya que por lo menos la ruptura de los vasos vasorum puede estar dentro de o dentro de los mecanismos fisiopatológicos de la disección. Ahora bien, ¿qué dispara finalmente la disección? Entonces, digamos que dentro de los disparadores de la disección, los más frecuentemente asociados han sido, uno, que usted tenga una descarga adrenérgica, y esa descarga adrenérgica puede deberse a un severo estrés físico o un severo estrés emocional. En varones, por ejemplo, se ha visto asociada la disección espontánea a ejercicio vigoroso, descarga adrenérgica secundaria a un gran ejercicio vigoroso. Y en mujeres con situaciones de gran estrés emocional. Aquí probablemente el diagnóstico diferencial naturalmente está con una miocardiopatía por estrés, un Takotsubo. Ahora bien, hay pacientes que presentan la disección durante el embarazo y asociada al uso de contraceptivos. Y esto lo que está hablando es que probablemente hay un estado de vulnerabilidad del vaso mediado por estas hormonas femeninas, y lo que hace este influjo hormonal es que produce o bien alteraciones en el tejido conectivo del vaso o en la microcirculación, que se traducen finalmente o en ruptura de vasos de vasa vasorum, que podrían explicar ese mecanismo o ese segundo mecanismo que hablábamos de la disección espontánea. Y la tercera es que usted tenga una vulnerabilidad persistente del vaso. Y una vulnerabilidad persistente del vaso sería o bien una condición genética, o bien una enfermedad del tejido conectivo, o bien una enfermedad inflamatoria crónica, y lo que más frecuentemente hoy se asocia la disección espontánea es con la displasia fibromuscular. Recuerden que la displasia fibromuscular, la característica es, no es una enfermedad inflamatoria, no es una enfermedad del tejido conectivo, no tiene factores de riesgo asociados, digamos, para enfermedad aterosclerótica. Entonces, cuando veamos un paciente o una paciente con disección espontánea, una causa que habrá que buscar es una displasia fibromuscular, y hoy por hoy es la entidad que más frecuentemente se asocia a disección espontánea. Desde el punto de vista de la presentación clínica, usualmente estas pacientes se presentan con un síndrome coronario agudo, con los síntomas típicos de un síndrome coronario agudo. Obviamente dolor irradiado al miembro, náusea, vómito, etcétera. Aquí yo no me voy a detener porque es la misma presentación, y lo importante es que no hay, digamos, ningún aspecto clínico o paraclínico de biomarcador que logre diferenciar que un síndrome coronario es debido a la ruptura de una placa aterosclerótica o a una disección espontánea. De forma tal de que la disección la sospechamos. Mujer joven que no tiene factores de riesgo y que cursa con un síndrome coronario agudo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la disección espontánea? Fundamentalmente el diagnóstico es angiográfico. Digamos que la angiografía coronaria es el estándar de oro, y aquí vemos en la parte A de la diapositiva una imagen típica de disección en la cual se ve donde está la flecha, el doble lumen, ¿cierto? Que es muy similar a lo que estábamos viendo en la paciente que les presenté. Puede presentarse también como una estenosis larga de borde liso en un vaso que es completa o angiográficamente normal, pero ven como usted en la parte B de la diapositiva, en lo que señalan las flechas, hay un segmento del vaso usualmente largo, liso, y esa estenosis usted podría confundirla o con un espasmo coronario. Por eso todos estos pacientes hay que ponerles nitroglicerina antes de la angiografía coronaria para descartar que no sea un espasmo, y esta es otra forma de presentación de la disección. O, como se ve en la parte C, la disección se localiza en el tercio distal del vaso, y lo que produce es un severo adelgazamiento del vaso, e inclusive puede producir una oclusión distal del vaso. Pero hay otra forma frecuente, que es como la vemos en la D, que hay una estenosis o una obstrucción corta del vaso de menos de 20 milímetros, y aquí, por ejemplo, sería absolutamente indiferenciable si esto se trata de una disección o de una lesión aterosclerótica. Entonces ahí es cuando seguramente vamos a tener que necesitar una modalidad de imagen adicional a la angiografía para esclarecer de qué se trata esa lesión. Esto es puesto en una diapositiva cuál es la clasificación. Esta es la clasificación de una doctora que es Jacqueline Zhou, y digamos que es la explicación que les estaba dando en la anterior diapositiva. De forma tal de que el tema es que si necesitamos esclarecer si es una disección o es una placa de aterosclerosis, tenemos que utilizar o bien
ultrasonido endovascular o bien tomografía de coherencia óptica. Con ultrasonido es bastante, digamos, diciente cuál es el brazo de la disección, dónde está la disección, dónde se está formando el hematoma. Digamos que el ultrasonido probablemente es la modalidad de imagen más frecuentemente utilizada. Tiene la gran ventaja de que, si bien es cierto, no tiene la resolución espacial de la disección, del OCT, sí tiene una mayor profundidad, de forma tal de que podemos visualizar toda la pared del vaso y nos permite establecer, como en este caso, si es una ruptura o una disección establecida sobre una placa aterosclerótica, o como en este, que es una disección en herradura. Ahora bien, el OCT, si se dan cuenta, pues tiene quiero que miren la figura de la derecha, el cuadro de la derecha, en la cual la resolución espacial pues es evidentemente mejor que el del ultrasonido. Nos permite diferenciar muy bien el falso lumen del verdadero lumen, nos permite saber en dónde está la guía, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, que se iba a hacer una angioplastia, la guía se había ido por el falso lumen, y evidentemente este es uno de los problemas cuando hacemos intervencionismo sobre una disección, que podemos estar metidos en la falsa lumen, y el colocar un balón o un stent puede agravar evidentemente el problema, y ya más adelante les voy a mostrar unos casos que ejemplifican esto. Para ejemplificar esto, entonces, les tengo un segundo caso. Igual, mujer de 37 años con un infarto sin elevación del ST de 24 horas de evolución, un score de Grace muy bajo naturalmente, antecedentes de dislipidemia eran su único antecedente, un eco completamente normal, pero una troponina en 7.8. Entonces, a pesar de que el eco era normal, el cuadro clínico fue altamente sugestivo, y con una troponina 7.8 se decidió hacer angiografía coronaria. Y lo que ven ustedes en la angiografía coronaria, que hemos encerrado ahí en ese cuadrito de color rojo, es que existe un estrechamiento corto en el tercio medio de la descendente anterior, que la verdad es que, si esto lo vemos sin cuadro clínico, sin edad y sin nada, uno podría perfectamente decir que la paciente tiene una lesión estenótica de un 70-80% en el tercio medio de la ascendente anterior, y aquí sería imposible poder decir si esta paciente en realidad tiene una lesión aterosclerótica, es una placa de aterosclerosis o es una disección espontánea. Tenía 37 años, tenía un factor de riesgo que era dislipidemia, y no nos quedaba claro en realidad qué era lo que estaba pasando con esta paciente, si era una lesión o era una disección coronaria. Entonces, ¿qué es el algoritmo que seguimos nosotros cuando sospechamos que es una disección? Siempre nitrato intracoronario antes de la angiografía para descartar vasoespasmo. Y podemos encontrar o bien una disección tipo 1, que fue la que les mostré al inicio, en la cual hay doble lumen, el medio queda retenido en la pared del vaso, y digamos que es muy fácil diagnosticarlo ahí. Las que nos crean problemas son las 2 y 3. En este caso, por ejemplo, es una disección tipo 3, en la cual semeja mucho una placa de aterosclerosis. Entonces, ¿qué toca hacer? Nada, toca llevar el paciente a ultrasonido coronario. Ahí están viendo ustedes el ultrasonido de esta paciente, en la cual aquí estamos en el tercio distal de la descendente anterior, y ahí comienzan a ver ustedes a la izquierda cómo se ve el falso lumen y la disección coronaria. Nuevamente ya estamos llegando a la porción más proximal del vaso, pero aquí el ultrasonido, digamos, aclaró fundamentalmente que no se trataba de una erosión o de una ruptura de placa, sino sencillamente de una disección de la arteria coronaria en su tercio medio. Cuando hacemos las mediciones, se ve en la parte externa todo el falso lumen y todo el hematoma intramural que tenía esta paciente, lo cual estaba reduciendo su lumen significativamente. Miren que el área era de 3.6. Para los que no están muy familiarizados con el ultrasonido, nosotros en un vaso de estos descendente anterior hablamos de que el área luminal mínima de esta paciente debería ser por lo menos por encima de 4.5 milímetros. Aquí está en 3.6, lo cual significa que sencillamente el hematoma estaba produciendo una compresión significativa del verdadero lumen. ¿Qué hicimos entonces con esta paciente? Esta paciente, debido a que veíamos que la lesión era corta, que en realidad pudimos certificar de que la guía la tenemos en el verdadero lumen, procedimos a hacerle una angioplastia con implante de un stent coronario medical. Este es un stent 3.5 por 24. Y miren lo que pasa. Una vez ponemos el stent, lo que observamos es que en la porción proximal del stent, miren cómo se ve nuevamente la imagen que veíamos al inicio, es decir, se ve un estrechamiento del vaso. ¿Aquí qué ha pasado? Aquí lo que ha pasado es que la disección se nos extendió proximalmente y el hematoma se extendió proximalmente.
Este es uno de los problemas del intervencionismo coronario en las disecciones espontáneas de la coronaria, que usualmente, digamos, como el fenómeno que se presenta en el vaso, es una disección en la cual no podemos, por la sola angiografía, mirar de dónde a dónde es la extensión. Lo ideal sería siempre colocar un stent largo que cubriera toda la disección, 5 milímetros por arriba y por debajo de la disección. En este caso, a pesar de que lo habíamos medido con el ultrasonido, no quedó totalmente cubierto y vemos cómo proximalmente se observa que el hematoma se ha extendido proximalmente. En la derecha, pues vemos claramente cómo se está ocluyendo la luz del vaso, lo cual nos obligó a colocar un segundo stent proximalmente. Este es un stent 3.5 por 24 igualmente, y este es el resultado, este es el resultado angiográfico final, en el cual pues no se ve por lo menos disección residual ni proximal ni distal al stent. El flujo es muy bueno, es un flujo TIMI 3, y lo que comentábamos previamente, no hay ninguna evidencia de enfermedad aterosclerótica en esta paciente. El ultrasonido de control de esta paciente, entonces al lado izquierdo, ven ustedes, nos vamos desde la porción distal de la descendente anterior a buscar dónde estaba el sitio de la disección, y comenzamos, digamos, ya aquí a ver que hay, pues se observa el stent, los struts del stent comienzan a observarse, se ve que ya hemos colapsado el falso lumen y el stent se observa adecuadamente posicionado. A la derecha vemos como el área luminal, que la teníamos en 3.6, ya subió a un área luminal de 6.8, que pues es bastante satisfactoria, y pues en este caso dimos por concluido el procedimiento. Pero lo que quiero dejarles de mensaje es que el intervencionismo coronario, que si bien tiene una alta tasa de éxito en las placas ateroscleróticas, en los pacientes con disección la tasa de éxito puede ser tan baja como de un 60-70% no más, y la principal complicación fue la que se nos presentó, que la disección se extienda proximal o distal al stent. Por eso incluso algunos grupos plantean que si hay isquemia en curso y hay necesidad de intervencionismo, idealmente debería uno, con balón solamente, inicialmente tratar de pegar el flat de disección. Cuando digamos, el flat de disección está comprimiendo severamente el verdadero lumen, una posibilidad es colocarle un balón cortante, que es un cutting balloon, para despresurizar y romper ese hematoma que se está presentando. Aquí les muestro en esta diapositiva algunos aspectos adicionales que me parece importante tener en cuenta. Digamos, las pacientes o los pacientes con disección usualmente tienen mayor tortuosidad del vaso que los pacientes con enfermedad de otro tipo. Es definitivamente muchísimo más común el compromiso de la descendente anterior o de sus ramas, de las diagonales, mucho más frecuente que el compromiso de la circunfleja de la coronaria derecha. Y lo que hablábamos hace un momento, debemos siempre pensar en estas pacientes, si usted ha descartado que no tiene enfermedad del tejido conectivo y no hay ningún factor de riesgo adicional, siempre sospechar displasia fibromuscular. Y hoy, a pesar de que no es una guía como tal, pero hoy la tendencia o lo que la opinión de expertos nos dice es que si tenemos una disección espontánea de una coronaria, debemos buscar compromiso extravascular, compromiso extracoronario, y buscar específicamente una displasia fibromuscular, porque miren cómo hasta el 20 a 70% de los casos se asocian a displasia fibromuscular. Ahora, recuerden ustedes que la displasia fibromuscular se observa fundamentalmente en los vasos de tamaño mediano. Entonces, lo que más frecuentemente se ha visto asociado es con displasia de los vasos ilíacos, con displasia de las arterias renales, como en la parte D, en la cual tiene un patrón típico de anillo segmento estenosado. Esta es una displasia muy típica del segmento de los vasos cervicales, igualmente, como se observa en C y en F. Entonces, hoy se plantean que si uno tiene una disección espontánea en la angiografía coronaria, debería por lo menos hacer una ortograma, si no bien inyección selectiva, pero sí una ortograma a nivel de las renales y a nivel de la bifurcación, para descartar que no tenga la paciente usualmente displasia fibromuscular en los vasos renales o en los segmentos de las arterias ilíacas. Vamos a terminar entonces hablando de cuál es el manejo de la disección espontánea. Entonces, la disección espontánea finalmente tiene tres posibilidades.
Si el paciente está estable, el paciente no tiene una anatomía de alto riesgo, es decir, no tiene un compromiso del tronco izquierdo de la porción proximal de la descendente anterior, usualmente el tratamiento es conservador y es manejo médico, y ya vamos a mirar un segundo en qué sería el manejo médico. Cosas importantes de tener en cuenta. Casi todos los autores y las series reportan que los pacientes no se les debe dar el graso tan tempranamente como a veces hace uno con un síndrome coronario agudo al cual le hace la angioplastia de una placa aterosclerótica. ¿Por qué? Porque con frecuencia la disección de estos pacientes puede extenderse proximalmente o distal y eso puede agravar la situación del paciente y comprometerlo hemodinámicamente. Entonces se recomienda monitorizar el paciente intrahospitalariamente por lo menos 3 a 5 días antes de darle de alta al paciente. Ahora bien, el paciente puede estar clínicamente estable, pero con compromiso o bien de la descendente anterior y circunfleja proximal o con compromiso de tronco. Entonces aquí hay discusión de qué hacer, porque hay autores que dicen que si el paciente está estable, uno podría digamos, contextualizar con manejo médico y observar muy estrechamente el paciente. Pero hay otros grupos que consideran que si está estable, probablemente no debemos esperar a que se agrave o que se colapse hemodinámicamente y la revascularización quirúrgica sería la elección. ¿Cuál es el problema de revascularizar una disección espontánea? El problema de revascularizar esto es que hay que tener mucha precaución de poner el puente en el verdadero lumen, porque muchas veces estas disecciones se extienden distalmente y el cirujano no sabe si está conectando el puente en la verdadera o en la falsa luz, y es uno de los problemas, digamos, de la revascularización quirúrgica. Ahora bien, si el paciente tiene la disección, no tiene de alguna anatomía como estas, pero no sé si les comenté, la paciente que les presenté anteriormente, ella había llegado con 24 horas, había cursado bien, pero la mañana que le hicimos el cateterismo había vuelto a hacer nuevamente dolor y por esa razón fue que la pasamos al laboratorio. Entonces, si usted tiene isquemia en curso o está inestable hemodinámicamente, debe proceder a revascularizar el paciente. Y pues va a determinar si lo puede revascularizar por vía percutánea, y por vía percutánea tenemos que tener en cuenta esa posibilidad de que el hematoma se nos extienda proximal o distalmente, por lo cual una de las recomendaciones es utilizar estén largos para cubrir toda la disección. Otros autores recomiendan distalmente sellar la disección y luego sí colocar el stent proximalmente. Otros recomiendan despresurizar el falso lumen con un balón cortante antes de colocar el stent. Bueno, hay varias técnicas que no es el objetivo de esta charla, pero el intervencionismo coronario percutáneo no tiene la misma tasa de éxito como lo hacemos en lesiones ateroscleróticas. Y cuando hablamos de cirugía, pues ya hemos comentado los problemas de la cirugía. Quiero mostrarles un tercer caso que ejemplifica qué hay que hacer en algunas cosas. 26 años no más, 4 días de evolución de dolor torácico sugestivo de angina, un Grace de 33. Previamente esta mujer asintomática cardiovascular, sin ningún factor de riesgo, un examen físico completamente normal, pero se le hizo una perfusión miocárdica y la perfusión miocárdica tenía una isquemia del 12% en la pared inferior. Por esa razón, se sospechó que podía tener una disección espontánea, se lleva angiografía y como ven ustedes, tiene un flap de disección en la porción medio distal de la coronaria derecha. Ven claramente los dos lúmenes, cómo queda la tinción de medio en ese segmento, y ese flap de disección se extiende distalmente y tapa por completo las ramas distales. Aquí no estamos viendo ni lateroventricular ni descendente posterior. Esta paciente estaba evolucionando hemodinámicamente estable. Esta paciente no había vuelto a tener dolor. De hecho, 4 días antes era el dolor, solamente que se estratificó con la medicina nuclear. Entonces, esta paciente decidimos dejarla en manejo médico. Y tuvimos la fortuna de poderla volver a revisar a las 6 semanas. Y a las 6 semanas, esto fue lo que encontramos. El flap de disección, si ustedes recuerdan, la porción del tercio medio distal se había sellado prácticamente por completo y ya comenzamos a ver la rama lateroventricular que en la geografía inicial no se había observado. Esto muestra sencillamente que un altísimo porcentaje de las disecciones espontáneas, casi hasta el 80% de las disecciones espontáneas que no tienen compromiso hemodinámico ni tienen anatomía de alto riesgo, pues estos flaps evidentemente se sellan. La pregunta que uno se haría es, ¿debe llevarlos a angiografía o deberíamos llevarlos a algún método para verificar el sellamiento? Y en realidad no hay una directriz. Sin embargo, si usted va a seguir el paciente desde el punto de vista angiográfico,
lo ideal es hacer la angiografía por lo menos 4 a 6 semanas. No le va a hacer antes, excepto obviamente que haya una condición de riesgo, porque no vamos a ver el sellamiento. Y este yo creo que es un caso que ejemplifica claramente cómo esperamos 6 semanas y claramente la disección selló y ya comenzamos a ver muy bien la rama lateroventricular y el flujo de la paciente, era TIMI 3. Si decimos entonces que vamos a dejar el paciente en manejo médico, ¿cuál es el manejo médico de estos pacientes? Digamos que el manejo médico incluye lo mismo que hacemos en un síndrome coronario agudo, pero hay dudas y hay bastantes, digamos, preguntas con respecto a qué deberíamos hacer. Respecto a la anticoagulación, casi todos los autores están de acuerdo en que uno no debe anticoagular pleno a estos pacientes porque aumentamos claramente el riesgo de expandir el hematoma en el falso lumen. Entonces, anticoagulación solamente profiláctica, no anticoagulación formal. Terapia antiplaquetaria, es aquí una discusión bien importante porque hay autores que dicen que no deberíamos utilizar sino un agente antiplaquetario, probablemente aspirina solamente, mientras que en los estudios más recientes de OCT se ha observado que cuando el falso lumen comienza a comprimir el verdadero lumen, puede haber formación de trombos en el verdadero lumen y eso daría, digamos, razón a utilizar terapia antiplaquetaria dual, usualmente con aspirina clopidogrel, y naturalmente, si el paciente ha sido intervenido con un stent, pues hay que dejarle aspirina clopidogrel por lo menos durante 6 a 12 meses. De forma tal de que si lo vamos a dejar solamente en manejo médico, nosotros usualmente usamos terapia antiplaquetaria dual. Estatinas, no hay ningún estudio que pruebe que la disección o el pronóstico de los pacientes con disección espontánea mejore con estatinas, de forma tal de que no dejamos estatinas sistemáticamente, excepto obviamente que una de las pacientes que les presenté anteriormente tenía antecedentes de dislipidemia y ya pues sería la indicación ya por la dislipidemia, más no por el síndrome coronario agudo. Y desde el punto de vista, digamos, de medicaciones antianginosas, los betabloqueadores es la medicación recomendada para estas pacientes, haciendo la salvedad de que no hay ningún estudio que haya mostrado que el betabloqueador, digamos, disminuye eventos duros en los pacientes con disección espontánea. Igual, los inhibidores de la enzima convertidora básicamente van a estar, digamos, dado su uso solamente si el paciente tiene disfunción ventricular izquierda secundaria al infarto producido por la disección espontánea de la arteria coronaria. Importante entonces, yo creo que los dos puntos importantes son no anticoagulación plena, probablemente y las nuevas series muestran que es mejor dejarlos con terapia antiplaquetaria dual y betabloqueador. Ese sería el manejo. Observar el paciente por lo menos 3 a 5 días, ¿cierto? Intrahospitalariamente. Si no tiene ninguna otra condición médica, que es lo usual en estos pacientes, buscar displasia fibromuscular. Si no se buscó en el cateterismo, probablemente habría que hacerlo con TAC o con ultrasonido, específicamente los vasos renales o de las arterias ilíacas. Tengo 2 minutos, aquí había terminado ya mi conferencia, pero quiero mostrarles un último caso que montamos hoy, porque me parece que es la peor pesadilla. 31 años, infarto sin elevación del ST, de 40 horas de evolución, dolor intenso, seguía la señora con dolor, afortunadamente está hemodinámicamente estable, ya la troponina en 1.7. Vemos la angiografía que en esa primera inyección, no sé si puedan darse cuenta, pero los voy a guiar en el tercio proximal de la descendente anterior. Cuando lava la arteria, se queda una columnita de medio ahí en el vaso, pero pues no nos llamó la atención la verdad inicialmente. Cuando hacemos la segunda inyección, miren cómo se diseca rápidamente el tercio proximal y medio de la descendente anterior. Miren cómo esta imagen que no estaba al inicio, concéntrense en el inicio, no se veía. Miren cómo en la parte media distal de la filmación, cómo se ve este falso lumen y comienza a ver esa disección que se comienza a extender muy rápidamente en el tercio proximal y medio. Esto es una cosa muy importante porque puede que el paciente, y es de uno de los cuidados que hay que tener con la angiografía coronaria, sobre todo en pacientes jóvenes y que uno está sospechando una disección, algunos autores recomiendan incluso hacerlo mejor por vía femoral. ¿Por qué? Porque el catéter Judkins no produce tanto problema como el catéter TIC al canular la coronaria. Y esto pasó. En la medida en que se hace la inyección fuerte, pues evidentemente lo que hizo fue que presurizó por completo la coronaria y aumentó la disección de manera severa. Y miren cómo en la siguiente
En la siguiente slide, pues es dramático cómo la disección se extendió a la descendente anterior, se extendió a la circunfleja. Nos obligó entonces, la derecha estaba normal, la paciente realmente se puso muy mal, me entró en shock cardiogénico, entonces rápidamente procedimos a revascularizar la paciente desde el punto de vista percutáneo, no nos daba más tiempo, entonces guías a la descendente anterior, guía a la circunfleja con el riesgo inminente de que estuviéramos metidos en un falso lumen, que es el problema, aquí no sabíamos cuál era el verdadero o el falso lumen. Tuvimos la fortuna, porque realmente es una fortuna de que la guía se fue por el verdadero lumen de la descendente anterior y pusimos un stent muy rápidamente en el tercio distal del tronco izquierdo y en el tercio proximal de la descendente anterior. Y bueno, ya recuperamos el flujo. Se ve cómo la disección todavía está yendo hacia el tercio medio. Ahí tuvimos la duda de qué hacer, de si poner un segundo stent o solamente con balón intentar sellar el flat de disección, ya que proximalmente claramente lo habíamos controlado. Entonces eso hicimos con un balón, tratar de sellar el flat. En realidad no se obtuvo un resultado geográfico muy satisfactorio, digamos desde el punto de vista visual, pero claramente el flujo de la paciente era TIMI 3 y bueno, nos dio la tranquilidad de que ya se había estabilizado hemodinámicamente, pero la circunfleja estaba ocluida 100%. Una mujer joven, 30 y algo de años, la discutimos con el grupo quirúrgico. El grupo quirúrgico pensó que era prudente revascularizar la circunfleja por la edad de la paciente. No les puse aquí el vaso de la circunfleja inicial, pero el vaso era pues un vaso bastante bueno. La paciente fue llevada a cirugía, se revascularizó la arteria circunfleja y bueno, pero esta es una pesadilla que nos puede pasar y les quería mostrar este caso porque ejemplifica muy bien cómo hay pacientes que nos toca operar, hay pacientes que nos toca intervenir percutáneamente, pero la gran mayoría de los pacientes los dejamos en manejo médico. Bueno, con esto termino mi conferencia y doy paso a si tienen preguntas o dudas. Muchas gracias. John, muchísimas gracias. Y súper interesante, sobre todo porque los casos le ilustran a uno muchísimo la dificultad y los retos de estas patologías, de esta patología en particular. No veo preguntas en el chat todavía. Mientras nos llegan las preguntas, yo te tengo un par de preguntas. La primera es, tú mencionaste el síndrome de Takotsubo, y hay algunos autores que mencionan que un buen número de pacientes con Takotsubo no tienen como tal Takotsubo, sino que tienen una disección que a veces no se aprecia en el angiograma inicial. La pregunta es si tú con estas pacientes que muchas veces inclusive durante la angiografía coronaria alcanzan ustedes en hemodinamia a sospechar Takotsubo porque pues, o le hacen ventriculografía o ven que no se está moviendo bien, si vale la pena en esos pacientes que tienen un antecedente o el link epidemiológico correcto, hacerles, como mencionabas, un OCT o un ultrasonido para estar seguro que no se nos está escapando una disección coronaria y la estamos diagnosticando equivocadamente como Takotsubo. Esa es la pregunta número uno. Y la segunda es, si estas pacientes llegan hipertensas, rutinariamente le están haciendo angiografía de arterias renales. Nuevamente, gracias, John. Excelente la conferencia. Gracias, Héctor. Y bueno, también muy al lugar la pregunta. Yo lo que te podría decir es que en el Takotsubo, cuando lo sospechamos, les hacemos ventriculograma, a pesar de que muchas veces el eco es absolutamente, digamos, muy sugestivo del Takotsubo, pero les hacemos el ventriculograma. Y me parece importante es que en el Takotsubo las coronarias usualmente son completamente sanas, en el sentido de que no hay imágenes que sugieran en ningún momento disección. Quería traer la diapositiva porque cuando hay disección siempre hay algún aspecto angiográfico que lo sugiere y probablemente, digamos, el tema es que la disección la podríamos confundir con dos cosas. Por ejemplo, en la figura B, alguien me podría decir, venga, pero eso es un vasoespasmo coronario, eso puede ser. Claro, por eso siempre hay que poner nitroglicerina intracoronaria para descartar que no sea un vasoespasmo coronario.
En la C, alguien podría decir, pero venga, este puede ser un adelgazamiento normal del vaso, lo que llamamos en hemodinamia un tapering del vaso. Sin embargo, el tapering no se acompaña de dolor y, por ejemplo, usualmente cuando hemos visto esto, se acompaña de trastornos segmentarios apicales y pues el cuadro clínico es completamente distinto, mientras que definitivamente en el Takotsubo lo que vemos es que los vasos coronarios sí no tienen ninguna característica de estas, entonces digamos sistemáticamente hacerles ultrasonido u OCT no es la conducta usual. Y lo que tú dices, la segunda parte de la pregunta, si están hipertensas, la verdad es que no lo hacíamos, pero con esto hemos aprendido de que definitivamente incluso al no siendo hipertensas, les estamos haciendo sistemáticamente visualización de las renales y de las ilíacas, porque definitivamente la incidencia de displasia fibromuscular y esto puede ser una expresión de displasia fibromuscular de la coronaria, entonces nos obliga evidentemente a descartar que no tenga compromiso extracoronario. Perfecto, muchas gracias. Juan Fernando pregunta, considerando la asociación con displasia fibromuscular, ¿cuál es la forma ideal de ampliar el estudio? Perdón, él hizo dos preguntas, perdóname. La primera es, muchas gracias por la presentación con disección coronaria en manejo médico y con recurrencia de dolor, lo cual puede pasar frecuentemente cuando repetir la angiografía o cuál es el estudio de imagen a realizar. Bueno, muy buena pregunta porque es cierto, muchas de estos, y lo hemos visto, los pacientes recurren con dolor. Entonces, la idea es la siguiente, si el dolor no se acompaña de cambios electrocardiográficos, no hay compromiso de la función ventricular, probablemente lo que tenemos que hacer es el manejo médico del dolor. De hecho, como son pacientes jóvenes, una de las cosas que están reportadas es que probablemente, digamos, estas pacientes se benefician de darles bajas dosis de el estrogenol, sobre todo cuando hay dispositivos intrauterinos que lo liberen de forma lenta, porque muchas veces este dolor se asocia con los ciclos menstruales. Entonces, probablemente una de las formas de tratamiento podría ser esa. Desde el punto de vista del seguimiento, en realidad el TAC es una posibilidad para poderlo seguir. Sin embargo, la angioTAC tiene el problema de que no tiene tanta resolución espacial y los segmentos medio y distales en realidad son pobremente vistos en el TAC. Entonces, digamos que no pareciese ser la mejor forma de seguimiento. Y hacerles la angiografía de control, en realidad, si siguen con dolor, hacerla 4 a 6 semanas, excepto obviamente que tenga compromiso hemodinámico o severo compromiso en la función ventricular, que piense uno que la disección ya se extendió proximalmente y hay que optar por algún método de revascularización. Ok, gracias, John. Otra pregunta también, creo que este es Juan Felipe, uno de nuestros fellows. Considerando la asociación a displasia fibromuscular, ¿en qué momento se decide hacer un estudio de vasos cerebrales debido a la asociación que existe entre aneurismas y esta patología? La verdad, muy buena pregunta. Yo hice una revisión, digamos, grande de esto y claro, digamos, cuando está uno en la sala de hemodinamia nos queda muy fácil bajar el catéter y mirar las renales y esto. No hay una indicación específica para hacer, digamos, una angiografía por TAC de los vasos, de los vasos cerebrales, a pesar de que el compromiso de los vasos cervicoespinales es, digamos, puede llegar a ser hasta el 20% en displasia fibromuscular, pero no hay una indicación específica que dijéramos con esta característica, con este fenotipo, deberíamos hacer sistemáticamente. Ok, Ramón, uno de nuestros fellows, pregunta, ¿la prevalencia de displasia muscular es muy variable en las diferentes series? ¿Ustedes realizan angioTAC de vasos a todos sus pacientes con disección espontánea? No, la verdad es que los pacientes los llevamos a la angiografía coronaria y si tienen diagnóstico, digamos, claro de disección, lo que hacemos es que bajamos el catéter a la aorta abdominal, hacemos una arteriografía para mirar las renales y luego lo bajamos a la bifurcación aortoilíaca y miramos las ilíacas. Pero angioTAC sistemáticamente no hacemos. Ok. Y la última pregunta por ahora que tenemos es, muchas gracias por la presentación, doctor Líbano, ¿cuánto tiempo deja usted la terapia dual antiplaquetaria en pacientes con manejo médico? ¿1, 3 o 12 meses? Bueno, en realidad más que por una guía de disección espontánea, lo hacemos por la guía de síndrome coronario agudo que aconseja la terapia antiplaquetaria dual por 9 a 12 meses. Y ese es el tiempo que lo dejamos.
probablemente lo que no hacemos es ninguna consideración de extender la terapia antiplaquetaria y después de los 9 a 12 meses los pacientes se quedan con aspirina solamente. Ok, John, perfecto. Bueno, pues no veo más preguntas en el chat, pero pues nuevamente, John, muchísimas gracias por la conferencia, muy bonitos los casos. Nuevamente a ti, a Alejandro y a San José y a la FUCS, gracias por la participación en esta serie de charlas para los fellows y nos veremos entonces la próxima semana. Nuevamente un abrazo desde la Cardio, John, y te agradecemos muchísimo tu conferencia. Vale, Héctor, muchísimas gracias por la invitación. Espero volverlos a acompañar. Esta es una pequeña propaganda. A las 7 tenemos una presentación del Hospital San José por los webinars de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Están cordialmente invitados a que nos acompañen. Muchas gracias y buena noche. Bueno, hasta luego, John. Muchas gracias. Que estés